estimados estudiantes, les doy la bienvenida a este inicio de semestre donde vamos a compartir la materia Derecho Civil 2 Bienes como parte del programa del convenio entre el Instituto de Estudios de Superiores de Investigación y Posgrado, el IEXI, y la Universidad de Falcón. Dicho convenio, pues, para la modalidad de egresar profesionales en el área del derecho. Nuestros encuentros van a ser básicamente, pues pueden venir también a la universidad, pero otra vez van a encontrar estas clases colgadas en la plataforma de la universidad en el área de nuestra materia. Los voy a acompañar, yo soy la profesora Mayra Alejandra Maldonado, soy abogada en ejercicio y los voy a acompañar a lo largo de este trimestre con el aprendizaje, el recorrer todo lo que tiene que ver con el área de Derecho Civil 2 Bienes, un área fundamental dentro del derecho civil que parte dentro de todo el proceso que ya hemos visto personas. Y después de que vemos personas, pues vemos lo que es la parte de bienes, que es Derecho Civil 2, que viene como a complementar todo lo que es la parte patrimonial de los seres humanos como tal y cómo se regula esa parte patrimonial y a través de qué órganos o entidades los podemos hacer. Les doy la cordial bienvenida, espero que en las próximas clases estén conectados. Para mí es sumamente importante que estén en línea porque podemos aprender, podemos tener actividades dinámicas dentro de la clase. Les doy la bienvenida y espero que este sea un espacio de corresponsabilidad, de aprendizaje, donde ustedes puedan demostrarme la responsabilidad tanto en la entrega de las actividades como en lo que tiene que ver con el cumplimiento de cada una de las áreas que van a desarrollar. Todas las actividades se encuentran aperturadas desde este momento para realizarlas, pero si tienen una fecha tope o una fecha exacta determinación donde ustedes deben tener mucho cuidado de cargar las actividades en la fecha que les corresponde, estar pendientes de las clases y revisar todo el material en la bibliografía que se les asignó, porque precisamente vamos a estar al final de la actividad, pues vamos a evaluar con una clase, con un examen y es importante que ustedes estén preparados para esto. Allí está la bibliografía, no se queden solamente con lo que puedan aprender aquí en esta clase, sino revisen bibliografía relacionada con el tema. Voy a compartir algunas láminas donde vamos a ir haciendo alusión a cada una de las temáticas que vamos a encontrar. Dentro del plan de evaluación tenemos las temáticas que son parte del pensum de la universidad, donde nos habla de lo que es la importancia del derecho de Civil 2 de los bienes. El estudio, el aprendizaje de la materia de Derecho Civil, Bienes o Derechos Reales como parte integrante del Código del área del Derecho Civil, se encarga de estudiar lo que es el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Todo ese conglomerado de bienes que posee una persona y los bienes que la integran. Cuando hablamos de bienes, hablamos de cosas. La clasificación de las cosas, que se permita identificar la función de cada una de esas cosas. También introduce a ese profesional de derecho, ese futuro abogado, en el estudio de los derechos reales. Lo que tiene gran importancia, pues toda persona natural o jurídica que se encuentre inmersa en las relaciones que ostentan ciertos atributos, como el uso, goce, disposición, tendentes a hacer efectivos sus derechos reales, entre otras cosas. La programación de la materia sirve precisamente para la base del desarrollo del aprendizaje del estudiante y va a tener un enfoque constructivista que fomente la participación activa de los estudiantes en la clase, la cooperación, el aprendizaje a través de actividades como análisis, como realización de actividades gráficas o prácticas que les van a permitir agilizar todos los aprendizajes de manera significativa en cuanto a la materia bienes. Esto es una materia bastante amplia dentro del derecho civil. Bueno, casi todas las materias que tienen que ver con la parte de civil son bastante amplias, pero son importantes conocer porque todas las personas generalmente a lo largo de la vida tienen una regulación que tiene que ver con los bienes y por eso es importante conocerla, es importante aprenderla y es importante poderla desarrollar. Manejar en qué parte del Código Civil conseguimos la temática de todo lo que tiene que ver con la parte de bienes. Analizar los supuestos jurídicos, en este caso la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Civil venezolano, que establece todo lo que tiene que ver con la parte de los bienes. Identificar lo que es el derecho de las cosas, de los bienes, la clasificación legal
Conocer las distintas concepciones existentes del patrimonio con la formación de la diversidad. Hay que definir el patrimonio, conocimiento de las disposiciones legales que rigen el patrimonio, identificar cuáles son esos bienes muebles o cuáles son esos bienes inmuebles dentro de la legislación venezolana y identificar cuáles son los que son susceptibles de registro, cuáles son los que son susceptibles de notariar. Determinar la importancia de la propiedad. Los bienes van directamente relacionados con lo que es la propiedad. La propiedad constituida nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entre otras normativas jurídicas que limitan lo que es el alcance social. De conocer todos esos derechos reales que confieren a su titular el poder restringido sobre una determinada cosa y discutir los principios generales que tienen que ver con la accesión de los bienes muebles e inmuebles y analizar las disposiciones generales que contienen la determinación de su importancia. Ajá, en el primer tema vamos a hablar de lo que es el objeto del derecho y el patrimonio. Para poder iniciar hablando, vamos a hablar de lo que son bienes. El Código Civil venezolano, en su artículo 565, señala que los bienes consisten en cosas. Quiere decir que para el Código Civil las cosas y bienes son lo mismo. Sin embargo, hay expertos, estudiosos que dicen que no es lo mismo por haber una relación de género, cosa, especie, bien, por tanto todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes. Bueno, todo ese conglomerado de cosas que puedan estar dentro de una masa patrimonial. Tenemos, bueno, me disculpa, pero hace falta compartir algo para tomar. Las cosas, en cuanto a los bienes, las cosas en cuanto son útiles al hombre y susceptibles de apropiación. Por tanto, para que las cosas asuman el carácter de bienes, deben tener una doble característica. Deben ser útiles al hombre, entendiendo por utilidad la actitud de una cosa para satisfacer una necesidad o un interés. Deben ser susceptibles de apropiación, por lo que quedan excluidas las cosas comunes a todos los hombres. Por lo menos el aire no es común, no me lo puedo apropiar, ¿sí? ¿Qué sería cosas? En un concepto amplio en derecho privado, pues posee varios significados en la legislación. Es cualquier ente material o inmaterial, actual o futuro, que pueda formar parte de las relaciones jurídicas en calidad de objeto de estas. Es la referencia objetiva del derecho subjetivo y coincidirá con la noción de objeto de derecho no solo con las realidades del mundo exterior, sino también en los actos o manifestaciones humanas que serían las cosas. En un concepto restringido se limita la noción de cosa a los objetos materiales del mundo exterior, sobre los cuales pueden recaer los derechos reales. Se considera útil para satisfacer las necesidades humanas, ya que es susceptible de ser objeto de derecho. Entre la clasificación de las cosas tenemos según su movilidad. Las cosas muebles, que son aquellas que se pueden mover de un lugar a otro. Se clasifican en semovientes o inanimadas. Cosas semovientes que pueden trasladarse por sí mismas, como los animales. Chivos, vacas, todos esos animales que se pueden trasladar, bueno, esos son semovientes. Las cosas inanimadas que solo se mueven impulsadas por una fuerza externa, como un vehículo, como una moto, como una herramienta, una máquina de retroexcavación. Estas son las cosas inanimadas que se pueden mover, pero obviamente necesitan el esfuerzo o de la actuación de una persona para que se puedan mover. Entonces decimos que las cosas muebles, entonces decimos los bienes muebles, son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro. ¿Un terreno lo podemos trasladar de un lugar a otro? No. ¿Una casa la podemos trasladar de un lugar a otro? No. Entonces, los bienes muebles son aquellas que se pueden trasladar de un lugar a otro. Los vehículos, los yates, una lancha, los vehículos, las herramientas, una máquina retroexcavadora. Bueno, todas esas son cosas que se pueden trasladar.
Y los inmuebles son aquellos que no se pueden mover, como una casa, un terreno, una finca, son cosas inmuebles, o sea que nosotros no las podemos mover. Y hay una diferencia. Esas cosas inmuebles, nosotros cada movimiento, cada venta, traspaso, cualquier cosa que se vaya a hacer con ese bien, debemos hacerlo ante el registro del lugar del domicilio donde se encuentre la cosa. Mientras que yo puedo vender un carro por cualquier notaría, si estoy en Valencia, lo pueden vender en Valencia, lo puedo vender en Valencia, si estoy en Caracas, lo pueden vender en Caracas, por cualquier notaría, pero una casa no lo puedo hacer. Para yo vender una casa o vender un terreno, yo necesito trasladarme hasta el registro del lugar donde está ubicado, el dominio donde está ubicada esa cosa. Según su naturaleza física, existen los bienes corporales y los incorporales. ¿Cuáles serían los corporales? Las que pueden percibirse por los sentidos y tienen una existencia concreta en la naturaleza, como una casa, un libro, y los incorporales no se pueden tocar y solo pueden percibirse con el entendimiento, como los derechos subjetivos y las acciones. Entonces tenemos cosas corporales que son las que nuestros sentidos los pueden ver, las pueden palpar, las pueden tocar, y las incorporales como las acciones. Entonces esos son bienes. Las acciones dentro de una compañía, las acciones, esos son bienes incorporales, que son según su naturaleza física. Según su independencia, existen los principales que existen y subsisten por sí mismas, como por ejemplo una hacienda. Y las accesorias que solo cobran sentido acompañadas de una cosa principal, como el control remoto de un televisor, las cuerdas de una guitarra o un tractor en una hacienda antes citada. Serían, según su independencia, las principales y las accesorias. Continuamos con lo que es la definición de esos bienes. Según su utilización, están las consumibles y las no consumibles. Las consumibles, que son las que se extinguen con su primer uso o que desaparecen del patrimonio luego de utilizarlas, como una bebida o el dinero. Los no consumibles son aquellas que no se agotan con su primer uso, como los bienes raíces, los libros o el vestuario. Según su divisibilidad, están las divisibles que aún separándose en partes siguen manteniendo su valor económico. Y están los indivisibles que pierden su valor si se dividen, como un diamante, una mesa o un vehículo. Según su capacidad comercial, los comerciables son aquellas cosas que se pueden comprar, se pueden vender, pues su enajenación no está prohibida, como los muebles de un hogar, entre otras cosas. Los no comerciables son aquellas que por disposición de la ley no pueden ser objeto de relaciones jurídicas privadas y por ende no pueden ser objeto de relaciones, no pueden ser enajenadas, no pueden ser traspasadas o cedidas porque son no comerciables y no son susceptibles de apropiación particular, como una plaza pública, un lago o un bien, en este caso que se encuentre embargado. Según la entidad requerida en el tráfico, existen los bienes fungibles y son todas aquellas cosas que pueden ser sustituidas entre sí, pues están definidas solo en función del género al cual pertenecen. Para los romanos las cosas fungibles eran determinadas por su peso, en número, la medida, y de allí proviene la denominación ingenere, como por ejemplo el trigo, el vino o el dinero. Todo lo que tiene que ver con la parte de bienes, bienes muebles o patrimonio hereditario, se define por todas aquellas cosas que lleva como tal la forma en la que se establece o en la que se presenta esta cosa. Los no fungibles se caracterizan por la imposibilidad de ser sustituidas, ya que se determinan por sus cualidades intrínsecas o su esencia misma, que los hacen únicos.
El caballo blanco, el caballo negro, el bailarín no puede ser sustituido por otro similar. Existen cosas que son únicas, por lo que tampoco pueden ser sustituidas por otro. Según su apropiabilidad. Apropiables que pueden estar a nombre de una persona en particular, como los muebles de un hogar o un libro, y los inapropiables que son comunes para toda la comunidad y por ende no pueden pertenecer a nadie en particular, en este caso el aire, el océano. Según la existencia, están los que están presentes, que existen al momento de ser objeto de una declaración de voluntad, como una finca. Y los futuros, que son aquellas que no existen en la actualidad, pero pueden llegar a existir según el curso normal de los acontecimientos, como una cosecha que se está planteando para otro año, o los bienes que deja el causante al fallecer, que son bienes que pueden estar en el futuro y que por alguna razón pueden ser heredados o heredables. ¿Qué sería el patrimonio dentro de los elementos definidos dentro? ¿Qué es el patrimonio? Es una figura jurídica de hecho privado que pertenece a la teoría subjetiva y reúne los derechos y obligaciones de carácter económico que tiene un sujeto. Los derechos y obligaciones. Quiere decir que el patrimonio es todo, los activos y los pasivos. Uno habla o escucha mucho hablar de patrimonio cuando habla de sucesiones, pero el patrimonio es todas aquellas cosas que componen el conglomerado económico de una persona, que rigen los activos y que rigen los pasivos. Las deudas, las obligaciones contraídas, todo eso es el patrimonio. Son todos los bienes, los derechos, las cargas y las obligaciones laborales, deudas ante el fisco, deudas de servicios, todas estas cargas pertenecen a lo que se denomina el patrimonio de una persona. Es toda aquella susceptibilidad o económica, todo aquel conglomerado de asociaciones económicas que rigen el conglomerado de bienes de una persona. Ayer, por cierto, estaba revisando algo relacionado con el patrimonio, porque pues, en términos de vocación, en términos hereditarios, generalmente siempre hablamos de lo que es patrimonio, que es transmitible a los herederos con exclusión de las relaciones jurídicas extrapatrimoniales que se extinguen con la muerte de una persona. Ese patrimonio es todo ese conglomerado que deja la persona cuando fallece y que posteriormente se deja a los herederos. Y el patrimonio, cuando la persona está viva, pues son todos aquellos bienes, cargas, obligaciones, porque si yo tengo empleados, tengo obligaciones. Entonces, tengo lo que es el patrimonio activo, el patrimonio pasivo, que son todas aquellas cargas que puedo tener en un momento determinado. El derecho regula el patrimonio, la forma de adquirir el patrimonio y la forma de poderla regular. Nuestro patrimonio, para poder estar constituido legalmente, debe estar registrado, notariado, debe tener cualidad legal. Yo no puedo vender algo si no es mío. Debo tener capacidad, entre otros elementos importantes dentro de lo que es los bienes y dentro de lo que es el patrimonio. Aquí dice, a criterio de Osorio, el término patrimonio hace referencia al conjunto de bienes que se heredan del padre o de la madre. Igualmente señala la academia que forman parte también del patrimonio los bienes propios adquiridos por cualquier título. Los carros, las casas, apartamentos, terrenos que haya adquirido por bien propio, o sea, que la persona haya comprado tanto en el país como en el extranjero. Osorio Manuel en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales nos habla del patrimonio que presenta un carácter económico o patrimonial y son susceptibles de ser valorados en dinero, o sea, pecuniariamente deben tener un valor, ¿sí? Deben tomarse en cuenta por tanto el aspecto activo como la fase pasiva del patrimonio a lo que se agrega o se construye lo que la universalidad del derecho. Todo lo patrimonial debe ser susceptible de valoración en dinero, debe tener carácter patrimonial.
¿Cuáles son los elementos del patrimonio? Patrimonio activo. Es aquel que está constituido por el conjunto de los bienes y derechos que son propiedad de una empresa, porque puede ser que los bienes estén a nombre de una compañía, estén a nombre de una institución o estén a nombre de una persona natural. Pueden estar a nombre de una persona natural o de una persona jurídica. Las personas jurídicas también se constituyen y pueden tener su patrimonio. Generalmente, pues ellos tienen su patrimonio. La corresponsabilidad en cuanto a lo que es el elemento de las personas jurídicas a las personas naturales, pues tiene se rigen de manera diferente. Todos los procedimientos de compra, venta, enajenación o hipoteca de un bien están regidos por el Código Civil venezolano y tiene una serie de regulaciones. Hay algunas ventas las ventas se deben notificar al CENIA, depende de los porcentajes o del costo de la venta, se paga un porcentaje, se debe elaborar un documento que debe tener fe pública a través de un registro donde usted realiza la constitución de la venta o cuando usted adquiere algún bien. También se debe notificar al CENIA, se deben cancelar una serie de aranceles por costo de registro y dentro de los registros se llevan los libros de asientos de registro de cada una de las actuaciones que se han realizado en ese registro a través de un tomo, fecha o año donde quedan registradas todas estas operaciones de compra, venta o enajenación o hipoteca de cada uno de los bienes que son propiedad de una persona en particular. Los citados bienes y derechos de carácter patrimonial se traducen siempre en derechos reales, personales o mixtos. El patrimonio pasivo activo, ¿cuál sería? Bueno, todas las propiedades o los bienes que yo tengo el documento de propiedad o que el establecimiento, la normativa venezolana me establece que son de mi propiedad, y el patrimonio pasivo se constituye por las obligaciones o las deudas, que es la parte pasiva de los derechos personales, es decir, contemplados desde la posición del deudor, las cargas, las obligaciones reales, distintas de las personas que también son susceptibles de estimación pecuniaria. Entonces, el patrimonio pasivo son todas las deudas, los impuestos, las deudas, los créditos que ha contraído ya sea una persona natural o una persona jurídica, en este caso una empresa. Bueno, todo eso pasa a ser parte del patrimonio pasivo, que también es heredable, porque así como se hereda el activo, también se hereda el pasivo. La intransmisibilidad del patrimonio. La transmisión mortis causa. Cuando el sujeto muere, se extingue la personalidad titular del patrimonio, es decir, el patrimonio se desvincula de la persona, transmitiéndose a los herederos, que actúan o que se actúa como una extensión de la personalidad. Así, en la sucesión no se dispone sobre los bienes y las obligaciones del muerto, sino todo su patrimonio. Cuando se hereda el patrimonio, ¿qué es la herencia? La herencia es el patrimonio que es de la persona cuando fallece. Por eso el patrimonio va directamente relacionado con los bienes y va directamente relacionado con las personas. Por eso el derecho civil se estudia así: personas, bienes. Conozco cuáles son los bienes, los muebles y los inmuebles. Posteriormente estudio lo que son los contratos, que es toda la regulación de esos bienes para la consecución, la venta, la enajenación de esos bienes, y posteriormente estudia el derecho civil familia, y por último se estudia el derecho civil sucesiones, que es cuando la persona fallece, deja de existir y se transmiten a sus herederos todos esos bienes. Y se extingue con la muerte. Ese patrimonio se extingue con la muerte de la persona, pero hay una transmisión mortis causa. Cuando la persona muere, se extingue la personalidad jurídica del titular del patrimonio. Ese patrimonio se desvincula de la persona, transmitiéndose a sus herederos, que van a actuar como esa extensión de la personalidad. Pero no solamente puedo heredar los activos, también heredo los pasivos, los bienes y las obligaciones del muerto, sino todo su patrimonio en general, los bienes, las obligaciones, las deudas, las hipotecas, los créditos, todo eso es un conglomerado.
La herencia necesariamente es un patrimonio universo, es decir, nos refiere a todas las relaciones jurídicas valorables o susceptibles de dinero que estaban en la cabeza de esa persona que fallece. Y ya la repartición de la herencia, bueno, ese ya es otro tema, pero la parte patrimonial es una parte que va íntimamente ligada a todo lo que es el porcentaje de bienes de cada una de las personas que están allí. Lo que es el tema del patrimonio, de lo que es el derecho civil bienes, está directamente relacionada con lo que es el patrimonio de una persona. Cuando esa persona, todos esos bienes que adquirimos durante todo el tiempo que nosotros estamos dentro de la vida natural, dentro de la existencia de nuestra vida, van a transmitirse mortis causa posteriormente después de que la persona muere. Y cuando muere se extingue esa personalidad jurídica de ese titular del patrimonio. O sea, ese patrimonio se desvincula de la persona, en este caso todas esas cosas cargas que deja uno, pasan a sus herederos. Pero no solamente pasa el activo, también pasa el pasivo. Por eso quiero que sepan que el patrimonio son todas esas. Por eso cuando nosotros vamos a liquidar una empresa, nosotros decimos, a ver, vamos a ver cuáles son los bienes que pertenecen a la empresa. Vamos a liquidar, ¿por qué? Porque allí vienen todas las cargas. ¿Cuáles serían las cargas? Los impuestos, los pagos al CENIA, las deudas con los trabajadores, los arreglos de los trabajadores que estaban en la empresa, si liquidamos la empresa o si cerramos, las prestaciones sociales, entre otras cosas, que son todas las cargas. Las ventas que no se consolidaron, toda esa cantidad de cosas, todo ese universo de cosas que se presentan dentro de la materia civil bienes. Pues nosotros debemos valorar la importancia de los bienes para el derecho civil y la consecución de la importancia de eso que es esa propiedad, ese bien que directamente debe ser valorable económicamente, fungible económicamente y que está dentro de todo lo que es ese patrimonio que tiene una persona entre todo el tiempo, todas aquellas cosas, bienes, muebles o inmuebles que la persona tenga. La transmisión inter vivos, la cesión del patrimonio inter vivos queda prohibida, pues como se expuso anteriormente, el patrimonio es una característica de la personalidad. Esa indivisibilidad del patrimonio, siendo la personalidad indivisible y el patrimonio una emanación de ella, una persona únicamente puede tener un patrimonio. O sea, el patrimonio es todo el universo de cosas. La inembargabilidad del patrimonio. Bajo el mismo criterio anterior, el patrimonio es inembargable. Sería absurdo considerar el embargo a una persona de su potencial de adquirir derechos y obligaciones de apreciación pecuniaria futuras. ¿Cuál es la característica? La legalidad, porque todos los actos de compra, venta, enajenación, hipoteca los debo hacer ante las oficinas oficiales dentro del territorio venezolano. Yo no puedo vender, o sea, a través de un poder lo puedo hacer si estoy fuera, pero todos los actos deben realizarse a través del registro, a través de la notaría. La unidad, la identidad, la flexibilidad y debe imperar la autonomía de la voluntad, que es un elemento fundamental. También se habla de lo que es el patrimonio separado. Para Rivero Francisco, que citaba Culmeró en el 2005, los patrimonios separados son aquellos que se manifiestan cuando dos o más masas singulares de bienes o de derechos pertenecientes a un solo objeto tienen existencia propia. En consecuencia, los casos autorizados por la ley y el sujeto podrán, si es su voluntad, separar singulares bienes, derechos u obligaciones de su patrimonio en general. Ejemplo de ello es la figura del hogar, que está establecida en el Código Civil venezolano. Se pueden considerar como patrimonio separado en nuestro derecho los siguientes. La herencia. La herencia cuando se recibe bajo beneficio de inventario, que es un matrimonio que no se refunde con el patrimonio personal del heredero. Cuando yo recibo la herencia bajo el inventario, beneficio de inventario, queda separado de mi patrimonio personal hasta que se liquide. Y segundo, las reservas. ¿En qué parte del patrimonio de una persona el objeto de la reserva queda separado del resto para ser adquirido en su momento por el reservatario? Tercero, el patrimonio fideicomitido. El patrimonio objeto de la sustitución fideicomisaria lo adquiere una persona fiduciario, pero no se funde con su patrimonio personal, sino que manteniéndose separado al cumplirse un término o una condición, lo adquirirá el fideicomisario.
El patrimonio hereditario puede transmitirse en su totalidad o por cuotas. Abierta la sucesión, el derecho del heredero sobre él se denomina derecho real de herencia. Es el patrimonio hereditario o derecho real de herencia y está protegido por la acción de petición de la herencia. Es precisamente esos bienes que son susceptibles de valor hereditario. Puede adquirirse por prescripción extraordinaria de 10 años. También puede esta universalidad hereditaria ser objeto de propiedad fiduciaria, la cual se constituye por acto entre vivos, otorgado en un instrumento público o por un testamento. Es una noción de orden esencialmente pecuniario y constituye un todo de naturaleza jurídica. Entre las disposiciones legales que rigen la materia de bienes, tenemos que en Venezuela regulan la mayoría de las relaciones entre particulares. Nuestras leyes regulan las relaciones entre particulares. El matrimonio, que lo hacemos a través del registro civil. La filiación, que es la capacidad que tiene que ver con todo lo que es la relación entre padres e hijos. La capacidad de las personas, el divorcio, que se hace ante los tribunales, las obligaciones, las herencias, los contratos, las ventas, las compras están reguladas por el Código Civil venezolano. El Código de Procedimiento Civil tomando como base la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Con esto, en consecuencia, podemos decir que en consecuencia la materia de derecho civil dos bienes compete a la rama del derecho privado que regula las principales relaciones civiles de las personas y le regula el estado civil de las personas, las relaciones familiares. Yo no puedo vender algo si estoy casada, necesito la autorización de la otra persona. Las relaciones familiares, la propiedad y los demás derechos reales que están relacionados con lo que es el derecho a la propiedad en Venezuela. Las obligaciones, los contratos y las sucesiones. Entonces el derecho civil compete la rama del derecho privado que regula las relaciones civiles de las personas y regula el estado civil. La propiedad, los derechos reales, las obligaciones, los contratos y las sucesiones. Por eso el derecho civil se estudia en esa línea, porque poco a poco vamos conociendo cada una de las áreas del derecho. Entre la división o la particular revisión de lo que los bienes muebles e inmuebles, tenemos son aquellos muebles, son todos aquellos cuerpos movibles. Y los inmuebles son los que el propietario del suelo ha puesto para su uso. Tenemos la división de los bienes muebles y los bienes inmuebles. Tenemos el artículo 532 y 539 del Código Civil, 528 y el 529 del Código Civil, el 527 del Código Civil y 530. Aquí tenemos alguna división de lo que es los bienes en el derecho civil venezolano. Bienes muebles son muebles por su naturaleza, los que se refieren o determinados por su ley. Los derechos o las obligaciones que tienen por objeto cosas muebles o cuotas de participación en sociedades civiles y comercio, aunque éstas sean propietarias de bienes inmuebles. Las rentas vitalicias al cargo del Estado. Los bienes que se pueden cambiar de un lugar a otro por sí mismos. Las naves, las aeronaves, los vehículos de motor. Los materiales mientras no se usen. Los muebles de uso y adorno de las habitaciones. La propiedad y el usufructo, la propiedad y el autor, las obligaciones de crédito, las prestaciones periódicas, las rentas vitalicias, las rentas perpetuas. Y tenemos lo que es ahí la clasificación legal de los bienes inmuebles. Dice que los terrenos son bienes inmuebles, los terrenos, las minas, los edificios, las construcciones que permanecen adheridas a la tierra, los árboles derribados, los frutos de la tierra que no hayan sido cosechados o separados, las lagunas, los estanques, los manantiales, todo lo que está, que no puede ser susceptible de ser movido. Pues ahí están los derechos del propietario, del efecteuta sobre la servidumbre y los prediales, las hipotecas, tienen fuente en el contrato de venta, un inmueble de transmisión, los créditos hipotecarios, las obligaciones de pagar una suma de dinero por un bien,
Ahí está toda esa partición de lo que es la división de los bienes muebles e inmuebles. Les dejo esto allí para su posterior revisión, para que ya con calmita se le quieren hacer un capture. Y hacen, ahí está, en esta lámina está bien explícito lo que es todo lo que es la parte de los bienes muebles e inmuebles. Hay algunas actividades que me gusta hacerlas de manera visual para que los estudiantes de este modo puedan captar un poquito más el aprendizaje, no solamente que yo esté hablando, sino que podamos ver cuáles son esas limitaciones de la propiedad, cómo se maneja el término de muebles en el derecho civil venezolano. Y con esto pues terminamos esta primera clase de nuestra materia de derecho civil, dos bienes, y vamos a cerrar por allí la conexión. Espero que haya sido un bonito encuentro de aprendizaje y espero encontrarlos en nuestro próximo encuentro. Gracias.